¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto. Estamos comenzando ya nuestra edición de este día jueves. Gracias por acompañarnos en el penúltimo día de este año 2021. Como siempre, revisamos en 30 minutos las informaciones más importantes del día y vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, donde adelantamos los temas que vamos a profundizar el día de hoy. Comenzaremos revisando los detalles del informe final que ha emitido la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas. ¿Se acuerdan ustedes de este informe que evacuó hace algunos meses? Bueno, las empresas y otros actores pudieron entregar sus observaciones sobre ese reporte. Y ahora la Fiscalía responde a eso y mantiene la misma conclusión. En el mercado del gas no hay suficiente competencia en el mercado chileno y eso repercute en un alza de precios para los consumidores finales. Con conclusiones que son bien tajantes, además, y respuestas muy contundentes de parte de la misma Fiscalía Nacional a los reclamos de las empresas. Básicamente, acá se necesitan cambios regulatorios importantes para el mercado del gas licuado, con la salida de la distribución de los grandes protagonistas, con cambios regulatorios también para el mercado del gas natural. El gobierno recogió el guante, dicen que en su proyecto de ley en el que están elaborando están considerados varias de las propuestas que ha hecho la Fiscalía Nacional. Mientras las empresas insisten en sus puntos y dicen que acá hay errores de cálculo y que todo esto podría perjudicar finalmente a los consumidores. Vamos a revisar en una nota detalles de lo que significa este informe planteado el día de ayer. Por otro lado, estamos monitoreando también el cierre de los mercados en este 2021, un año que ha sido particularmente volátil, y el precio del dólar en ese sentido ha ido retrocediendo. ¿Se acuerdan ustedes que después de las elecciones de segunda vuelta subió con fuerza? Algunos decían podría llegar hasta los 900 pesos. Pues la tendencia ha sido la contraria. En los últimos días ha retrocedido 17 pesos y se acerca ya a los niveles que tenía antes de la segunda vuelta. De ayer, de hecho, cerró por debajo de los 850 pesos. ¿Cuáles son las razones y la tendencia que se proyecta? Lo que vamos a ver también en Agenda Económica. El Banco Central ayer liberó los detalles de la última reunión de política monetaria. Recordemos que subió en 125 puntos base la tasa de interés en un alza fuerte, pero que no sorprendió al mercado. Bueno, la minuta lo que revela fundamentalmente es cuáles fueron los puntos que estuvieron en discusión entre los consejeros para tomar esta decisión. Y lo interesante es que analizaron la posibilidad de un alza todavía más fuerte. Podría haber sido de hasta 150 puntos base. Fue una opción que estuvo sobre la mesa. Sin embargo, los consejeros la desecharon fundamentalmente porque podía generar mucha sorpresa quizás en el mercado, y sabemos que la capacidad de ser previsibles es precisamente lo que busca el Banco Central con sus medidas. De todas maneras, es una señal también de cuánto preocupa la inflación en nuestro país, que va a cerrar este 2021 en torno al 7%. Y esta edición también volveremos a hablar sobre la pensión garantizada universal, la famosa PGU, que está en el ojo del huracán porque esta semana fue cuestionado el mecanismo de financiamiento que propuso el Ejecutivo para sacarla adelante. Bueno, después de algunos intercambios de miradas respecto a cómo estaba financiada esta propuesta, finalmente se ha ido encauzando la conversación respecto a qué hacer para que sea viable financieramente. La oposición dice que están abiertos a buscar otros caminos, lo mismo ha planteado el gobierno, y es por eso que ahora los focos están puestos precisamente en buscar esos mecanismos complementarios para que el financiamiento, un punto del PIB, 3.000 millones de dólares, un poco menos, estén completamente garantizados en el tiempo. El próximo lunes se vota el proyecto en la Cámara de Diputados y el martes se vota el financiamiento en la Comisión de Hacienda, así que el tiempo corre en contra para buscar esos cambios. Veamos qué pasa con los mercados también al cierre de este año 2021. ¿Cómo están operando en este jueves los mercados en Europa? Es lo que vamos a ver a continuación. En la siguiente gráfica vemos el detalle con números que en general están tendiendo positivamente. El Eurostoxx, el índice paneuropeo, subiendo 0,47%. La bolsa de Londres sube 0,06%, muy poco. París también está subiendo hasta ahora 0,15%. En tanto, el Nikkei más temprano cayó 0,4% en una jornada, las últimas de este 2021, que se esperan pocos niveles de transacciones y pocas sorpresas también. El IPSA ayer tuvo una caída de 0,45%, cerró en 4.250 puntos, mientras que el Dow Jones en la bolsa de Estados Unidos subió solo 0,25% en el día de ayer.
Bien, 8,5. Partamos entonces revisando los detalles de este informe que evacuó la Fiscalía Nacional Económica, muy contundente respecto al mercado del gas en nuestro país. Las conclusiones son las mismas. Ya le contábamos, falta competencia en este mercado dominado por tres grandes actores, el del gas licuado y por una empresa, la del gas natural, donde hay recomendaciones para ambos casos bien claras. Hay que hacer cambios regulatorios para permitir en el fondo un traspaso de precios a los consumidores, que podría ser bien importante, en torno a un 15 a 20%. Las empresas hicieron sus descargos, pero la Fiscalía no varió su punto de vista respecto a esto. Los detalles los revisamos en la siguiente nota. La Fiscalía Nacional Económica dio a conocer el informe final de su estudio de mercado sobre el gas que comprendió los años 2010 a 2020 para dar cuenta de la necesidad de realizar una serie de reformas para aumentar la competencia en este mercado. La medida podría traducirse en importantes ahorros para los consumidores. Es poco competitivo. Ya la Fiscalía Económica dio por sentado eso, lo demostró, y propone medidas tendientes a generar más competencia a nivel de la distribución mayorista. Y es por eso que este estudio sugiere al Estado tomar medidas mediante sus vías regulatorias a través de proyectos de ley. Las recomendaciones de este informe final de la Fiscalía Nacional Económica son coincidentes con el contenido del proyecto de ley que ya hemos preparado como gobierno y que esperamos ingresar al Congreso muy prontamente. Ese proyecto va a aumentar la competencia en el mercado del gas para ojalá reducir sus precios y así ir en beneficio de las familias chilenas. Las reformas que sugiere la Fiscalía Nacional Económica podrían significar, en el caso del gas licuado, posibles ahorros equivalentes a 181 millones de dólares anuales o al 15% del precio del balón o cilindro que se comercializa. En tanto, para el gas natural se estima un ahorro de entre 78 y 87 millones de dólares para los clientes, con una reducción de entre 13 y 20% de sus pagos mensuales, razones que se suman a las exigencias de diferentes actores en esta materia. Hoy día la iniciativa la tiene el Ejecutivo, tiene que enviar los proyectos de ley con el fin de, primero, ampliar el mercado del gas a nuevos oferentes y también ampliar lo que es la distribución de los cilindros de gas que hoy día solamente pueden distribuirse por alguna empresa. Esto tiene que ser regulado al igual como hoy día existe una regulación en el mercado eléctrico y también en la sanitaria. Y también, por supuesto, acá se requiere un rol activo de la ENAP en la participación de toda esta cadena. Diferentes razones, entre las cuales piden a la Fiscalía Nacional Económica seguir con el lineamiento de la investigación. Pero al mismo tiempo hacemos un llamado explícito a la Fiscalía Nacional Económica a continuar con sentido de urgencia con la investigación por una eventual colusión en este mercado y a poner cuanto antes los antecedentes ante el Tribunal de la Libre Competencia. Previamente, el informe de octubre de la Fiscalía generó rechazo a las empresas de combustible, las que hoy reaccionaron al informe final. Gasco señaló que se han omitido algunos gastos y que sacar a los mayoristas genera menos competencia, misma postura que mantiene el Lipigas, agregando que existe un diagnóstico errado y que podría generar falsas expectativas sobre la baja del precio. Abastible se sumó a las críticas, señalando que las conclusiones que tildaron de equívocas podrían perjudicar a los consumidores según la calidad del servicio. Diferentes posturas que durante los próximos días definirán el camino de cómo se comportará el mercado en nuestro país. Bien, ahí veíamos los detalles entonces de este informe que va a repercutir, como veíamos también en las palabras del ministro Llobet, en un proyecto de ley que buscará hacer cambios a este mercado sobre la base del diagnóstico que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica. Pero ya hay propuestas sobre la mesa que buscan generar cambios desde el punto de vista de la participación de nuevos actores. Uno de ellos podría ser ENAP. También es una propuesta que va cobrando fuerza. La misma empresa se ha abierto a esa posibilidad tratando de buscar algún camino de solución para generar más competencia en el mercado. Escuchemos al economista Eduardo Saavedra, quien se refirió precisamente a este tema. Él fue uno de los economistas que colaboró con la Fiscalía en la elaboración del estudio y plantea, se abre la posibilidad de que entren actores estatales en este mercado. Se requieren ciertas inversiones, pero me parece a mí que es un tema de voluntad política. El que la ENAP pueda extender o no su acción es una empresa pública que tiene una serie de permisos para actuar y yo la verdad es que no actuaría con dogmatismo del estilo ideologizado diciendo, mire, el Estado no debe meterse o el Estado debe hacerlo todo. Me parece a mí que hay que ser mucho más pragmático y en aquellos mercados donde hay baja competencia,
perfectamente puede haber una empresa pública que le dé dinamismo a esa competencia. Imaginemos los bancos con Banco Estado. ¿Qué haríamos si no hay Banco Estado? Probablemente habría menos competencia en el banco. 8:11. Vamos a cambiar de tema. Hablemos del dólar, del tipo de cambio en nuestro país, que ayer logró bajar de la barrera de los 850 pesos. Ha retrocedido y con fuerza en los últimos días, fundamentalmente por dos razones, dicen en el análisis del mercado. Por un lado, el aumento en el precio del cobre que se vio en el día de ayer, cercano al 0,7%. En los mercados internacionales, eso sabemos, tiene repercusiones también en la divisa acá en Chile. Y por otro lado, con aspectos políticos, de cierta moderación política, dicen en el mercado, que también ha influido en esta disminución del tipo de cambio, que ya ha caído 17 pesos en 3 días y cae, como decíamos, de la barrera de los 850, acercándose a su nivel previo a la segunda vuelta de las elecciones. Recordemos que desde los mercados uno de los termómetros para ver cuál era el impacto del resultado de esa segunda vuelta tenía que ver precisamente con el dólar, que se disparó al día previo de esa elección. Sin embargo, como les contábamos, ya ha ido retrocediendo con fuerza. El peso ha ganado más fuerza y de esa forma entonces ha retrocedido 17 pesos en 3 días. De hecho, según dice el diario El Mercurio en su análisis técnico del día de hoy, fue la segunda moneda que más se apreció ayer en el mundo en medio de esta mayor calma, de esta mayor moderación desde el punto de vista del ruido político en el cierre de este 2021. No se descarta también que pueda romper otra resistencia y de esa forma ir acercándose ya a los 840 pesos. 8:12. Les contábamos que la conversación, la discusión respecto a la pensión garantizada universal ha ido evolucionando desde las críticas que se habían planteado durante esta semana al financiamiento para esta iniciativa. Han ido surgiendo algunas propuestas también para garantizar ese mecanismo, para que esté disponible el dinero no solo el próximo año, sino en el mediano y largo plazo. Y los diputados de oposición y también el mismo gobierno se abren a buscar algún mecanismo de entendimiento para que la pensión garantizada universal pueda ser pagada lo más pronto posible, incluso en el mes de marzo. En la siguiente nota veremos algunos detalles de las conversaciones que están en curso para avanzar en esta materia. La moneda está enfrentada con la llamada moneda chica, la pensión garantizada universal, el punto de conflicto que elevó la tensión con el presidente electo. Un compromiso con que los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Pero para el gobierno no hay ningún cuestionamiento al financiamiento de la PGU, que costará casi un punto del PIB, 3.000 millones de dólares. Una parte financiada por los cambios a las exenciones tributarias, otra por dineros de las reformas previsionales que no se han realizado y otra por el Fondo de Reserva de Pensiones. Nosotros no vamos a financiar este proyecto con holguras, sino que se financia con compromisos de gasto, es decir, recursos que están comprometidos, fijados, marcados en el presupuesto de la Nación del 2022 y también en el largo plazo en el programa financiero. Discusión política para la que varios tienen propuestas para el debate de la próxima semana. El oficialismo se queda con la idea del gobierno y la oposición va por una nueva apuesta. El informe financiero de esos proyectos establecen cómo se financian en el tiempo, ¿sí? Cuánto es la cantidad de dinero que hay disponible para financiar esa reforma de pensiones. Exenciones tributarias, primera fórmula. Disminuir la evasión y la elusión tributaria como mecanismo de financiamiento, segunda fórmula. Incorporar los impuestos al patrimonio y a los súper ricos. Desde el círculo cercano de Gabriel Boric van más allá de las propuestas adicionales e insisten que un punto quede extremadamente detallado. Asociarlo de manera clara, transparente, que finalmente exenciones tributarias sea la garantía de que el proyecto de ley, por lo tanto la pensión garantizada universal, va a tener financiamiento y va a tener un financiamiento permanente. El lunes se vota en la Cámara de Diputados el proyecto que crea la pensión garantizada y el martes en la Comisión de Hacienda se revisa el texto que busca costear la iniciativa. Por eso el Ejecutivo asegura que todo es mejorable. Y donde desde luego no hay ningún proyecto de ley que esté escrito en piedra, para eso está el Congreso Nacional. Todos los proyectos tienen mejora, nosotros incluso el proyecto de pensión garantizada universal le presentamos indicaciones para mejorarlo en la Comisión de Hacienda. Aunque se hagan cambios en la Cámara Baja, las dudas están instaladas. En el Senado algunos afirman que el millonario financiamiento no está claro, a pesar que en el oficialismo piensan lo contrario.
Eso es mucha plata todos los años. Es un compromiso importante que hay que cumplir, hay que hacerlo porque es importante para la gente que más lo necesita, pero hay que hacerlo también con responsabilidad. Se incorporó en este presupuesto, ¿cierto? Increíble, lo votamos hace un mes y medio, los recursos para financiar este cambio en las pensiones. La próxima semana el gobierno tendrá que aclarar todas las dudas si quiere aprobar la PGU en el mes de enero. Discusión donde puede que las ideas de la oposición ingresen si es que el Ejecutivo se abre a cambiar la iniciativa presentada hace 2 semanas. Se va a sumar a la... Bueno, toda esta controversia surgió el día martes con una carta que enviaron al diario El Mercurio un grupo de economistas, Andrea Repeto, Eduardo Engel, José de Gregorio entre ellos y Rodrigo Valdés. Bueno, el intercambio a través de cartas continúa el día de hoy. Estamos viendo la página del diario El Mercurio, A2 en su cuerpo donde aparecen las cartas al director y aparece una nueva publicación de este mismo grupo de economistas, esta vez respondiendo a la directora de presupuestos, Cristina Torres, que ayer había planteado sus reparos a la carta original. Bueno, junto con agradecer la carta de Cristina Torres, dicen en esta misiva, lo primero dicen es que el gobierno ha ingresado estos proyectos de manera separada, arriesgando que se apruebe el gasto. Dicen estar disponibles a la invitación de la directora de presupuestos a relevar la importancia que tiene el financiamiento en esta materia. Lo segundo, dicen, es que todavía no se explica por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones, planteando ahí un punto de crítica sobre uno de los mecanismos, uno de los 3 mecanismos de financiamiento para la PGU. Por transparencia, la DIPRES debería publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad de lo que se hace actualmente. Y en tercer lugar, aquí viene una de las partes más sustantivas, la directora alude a provisiones comprometidas en el presupuesto 2022 y luego para los años 2023 a 2026. Dice esta carta, reflejan esas provisiones el proyecto previo donde no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento, es lo que cuestiona nuevamente este grupo de economistas. Dicen estar de acuerdo en el cierre de la carta con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente, pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal. Y en ese sentido, dicen que el Consejo Fiscal Autónomo que se pronuncie sobre este tema quizás tenga algo que agregar a estas aprehensiones. No es la única carta en todo caso, ustedes podrán ver otras del ex ministro de Economía José Ramón Valente, también de Javiera Martínez, una de las integrantes del equipo económico de Gabriel Boric, además de otras economistas, Cecilia Cifuentes, Michelle Lavé, que también se refieren a este tema. El debate está abierto en definitiva. Lo interesante es que la próxima semana esto tendrá que votarse en la Cámara de Diputados. 8:18, bien, momento de una pausa. Al regreso vamos a estar conversando con Estefan Larenas, el presidente de ODECU, respecto al informe del mercado del gas que evacuó la Fiscalía Nacional Económica. Volvemos. Bien, estamos de vuelta ya en Agenda Económica y vamos a profundizar en este informe que es el informe final de la Fiscalía Nacional Económica respecto al funcionamiento del mercado del gas en nuestro país. Se reitera la misma conclusión, falta competencia en este mercado. Vamos a conversar del tema junto a Estefan Larenas, presidente de ODECU. Gracias por el contacto, Estefan, muy amable. Buenos días, Sebastián. Gracias por conversar con nosotros. Estefan, la Fiscalía ayer ratificó las conclusiones que había planteado en el informe previo y desestima además varios de los puntos que habían planteado las compañías aludidas en este informe. A su juicio, ¿qué es lo más relevante del informe de ayer de la Fiscalía, el informe final, Estefan? O sea, tal como usted dice, el informe final de OCO ayer ratificó que en el mercado del gas existe poca competencia o una baja intensidad de competencia, como dice el texto. Eso implica, y la FNE abrió un periodo de consulta donde las compañías tuvieron la oportunidad de dar sus puntos de vista y todos los puntos de vista fueron rechazados. Uno de ellos es, tal vez el más importante para las personas, es que en definitiva hay una relación exclusiva entre el distribuidor y el productor, y eso significa que hay un contrato de exclusividad, ejemplo, de una marca con el distribuidor de esa marca, y eso hace que haya falta de competencia en ese mercado. Por lo tanto, lo que hace la Fiscalía, y en ese sentido me parece lo más relevante, que tal como dice textualmente, son las recomendaciones que se le presentan al Estado para de una manera
fácil y expedita poder resolver este tema a través de proyectos de ley que sean de rápida expedición. Abordemos ese punto. ¿Hacia dónde se deberían encaminar entonces esos cambios? Bueno, el primer cambio es romper la exclusividad, es decir, no es exclusivo de una empresa que tenga distribuidores que solamente puedan repartir ese tipo de cilindros. Okay. Hoy día hay cerca de 56.000 distribuidores. Eso para una población que el 80% de las personas en Chile ocupan gas para gas licuado para calefaccionarse o para cocinar, eso es muy poco. Por lo tanto, no se permite con esta exclusividad la entrada de nuevos actores. Y eso es lo que hace la Fiscalía en términos de decir: Estado, usted tiene la palabra, usted tiene hoy día que tomar carta en el asunto y resolver el problema a través de proyectos de ley, por ejemplo, como que estamos hablando de romper con la relación tan estrecha entre productor y distribuidor. Estefan, ¿es fácil o no ese camino de solución desde el punto de vista de los tiempos que toman, de la presentación del proyecto, para saber cuál es el camino de salida en definitiva de esta industria o para inyectarle más competencia efectivamente? A veces esas modificaciones toman tiempo. Es cierto, todas las modificaciones legales toman tiempo, sin embargo son las únicas que dan sustentabilidad en el largo plazo, porque hoy día hay políticas sobre voucher de una empresa con ciertas comunas, pero eso no le da sustentabilidad en el tiempo. Entonces, esto hoy día tiene un consenso político que dudo que se demore mucho tiempo. Ustedes han visto las comisiones investigadoras y que, en definitiva, este es un gran problema para toda la población. Por lo tanto, puede ser mucho más expedito si el Ejecutivo, pone suma urgencia, tal como ayer algo mencionó el señor ministro de Energía. Sí, que están trabajando ya en este proyecto. Estefan, bueno, las empresas plantearon varios puntos de crítica al informe original. Uno de ellos tenía que ver con que los precios en Chile estaban determinados fundamentalmente por el mercado internacional y que si hubo un alza en los últimos años se debía a eso. ¿Qué dijo la Fiscalía sobre ese punto? Bueno, la Fiscalía ha seguido esto, hizo un estudio bien exhaustivo que las variaciones en el precio de este elemento han fluctuado entre, más o menos, hizo del 2014 en adelante, hasta 2019-20, que no se ha traspasado la baja, porque esto fluctúa, es cierto, pero la baja del precio internacional nunca se traspasó, digamos, al consumidor. Eso lo demuestra, bueno, con sendos estudios económicos, con personas que estuvieron ligadas a este informe. Por lo tanto, esa es rechazada. De la misma manera que decían las compañías que no había considerado el IPC, cuestión que sí lo considera. Sí, fueron desestimados todos los puntos, no solo esos. Estefan, una última pregunta respecto a la posibilidad de que entrara un actor estatal, por ejemplo, a través de ENAP, como han planteado parlamentarios o alcaldes, a este mercado. ¿Cómo ven ustedes ese tema? ¿Cómo ven la posibilidad desde el punto de vista de la competencia de los consumidores, del beneficio final de los consumidores, que es por lo cual ustedes velan? ¿Cómo ven ustedes el ingreso de ENAP, eventual ingreso a este mercado? El ingreso de ENAP sería algo muy importante en la medida de que sería un competidor más, en este caso, del Estado. Ahora bien, esto tiene que ver también con que no se vaya a observar que hay una competencia desleal. Estamos hablando del privado del Estado. Por lo tanto, hay una de las medidas que plantea también como posibilidad la Fiscalía, que tiene que ver con fijación de precios que lo consideren como la electricidad o el agua, donde hay una fijación de precios cada cierto tiempo, cosa que no quede, digamos, solamente al libre mercado. Esas son dos alternativas, pero el ingreso de ENAP como competidor, ya veo que puede haber observaciones al respecto, pero que haya una fijación tarifaria, igual que el proceso que nosotros tenemos para el agua y la luz, nos parece también bastante coherente
cuando se trata de un mercado tan demandado. Y quizás más fácil de implementar, incluso y con efectos de corto plazo también para los consumidores. Estefan, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, buenos días. Buen día, hasta luego. 8:29, estamos cerrando ya Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen